Muchas gracias, Iván, por acompañarnos el día de hoy. Te agradecemos mucho tu tiempo y queremos, para empezar, esta última entrevista de aniversario, pues les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Salvador Iván Rodríguez Preciado. Él es licenciado en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Es también maestro y doctor en Ciencias Humanas con especialidad en el estudio de tradiciones por el Colegio de Michoacán. Es profesor investigador del ITESO, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y forma parte del núcleo académico básico de los doctorados interinstitucionales en educación e investigación psicológica del ITESO. Ha sido profesor invitado en la maestría en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Querétaro y del doctorado en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de interés incluyen la psicología social, el interaccionismo simbólico y la teoría fundamentada, además de la teoría del actor red, las subalternidades y la historia de la psicología social, de las humanidades y las ciencias sociales en México. En 2014 se publicó en forma de libros Investigación doctoral, Raíces y Tradiciones de la Psicología Social en México, un estudio historiográfico, publicado por el TESO, la UDG y el Colmich. Entonces, bienvenido Iván, muchas gracias. Muchas gracias Adriana y muchas gracias Adriana. Al contrario, pues es un gusto poder compartir con jóvenes interesados en la investigación, pues lo que sea que pueda hacer el camino más fácil o más ligero, ¿no? Sí, sí, eso es lo que buscamos también, con invitados como tú, que nos den algunas pistas de cómo hacerle para sobrevivir en este camino. Creo que sí, con mucho gusto. Bueno, y pues para empezar a platicar un poco sobre estas cuestiones, pues queríamos preguntarte, pues tienes ya una trayectoria importante con varias cosas que has logrado hacer a lo largo de los años de dedicarte a la investigación y dedicarte a la academia, pero pues tú, ¿cuál dirías que es el lugar que ocupa la investigación en tu trabajo? Normalmente cuando trabajas en mucho lo determina tu lugar de trabajo y también los acuerdos que puedas tener dentro de una estructura rígida que pueda tener tu lugar de trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero? Trabajar en un centro de investigación como CIESAS o como los colegios es estar de investigador y ocasionalmente dedicarte a otras cosas. Pero en las universidades el asunto va diferente, el asunto más importante es la formación. Y a veces la formación incluye formarse como investigadores. Como quiera que sea, por ejemplo, tanto los financiamientos como algunos otros recursos que vienen de la federación están diseñados para universidades públicas. Y eso está muy bien. Pero no hay un modelo adecuado a las universidades privadas porque se piensa que nosotros, ¿para qué necesitamos? Porque nosotros tenemos dinero. Lo cual no es la manera más inteligente de ver la cuestión, porque los alumnos de universidades públicas, por supuesto que tienen un costo. El tema es que se pagan entre todos. Alguna vez un compañero del Colmich sacaba el costo de lo que costábamos nosotros al mes, y en aquel entonces, te estoy hablando entre 2000 y 2002, era un tema como de 60,000 pesos mensuales por alumno. Entonces, hagamos números. A lo que voy, ¿qué lugar ocupa la investigación? La trato de meter cuanto puedo en mi tarea cotidiana docente. Mis exámenes son para investigar o para pensar exclusivamente. En algún momento tenía un ejercicio en donde si estabas a punto de reprobar la materia de Historia de la Psicología en México, podías salvarla yendo a una biblioteca a buscar bibliografía que no tuviéramos en el programa, por ejemplo. Hubo quien fue a Puebla, de hecho, a la Palafoxiana, y bueno, entregó un trabajo precioso. Ese se los puedo pasar si lo quieren publicar en su blog, con mucho gusto. Sí, Está por bien, favor. bien bonito. Que además, ¿cómo? No lo sé, pero contactaron a el doctor Pedro Ángel Palú, el papá, el que ya falleció, que les dio el rol por la biblioteca Palafoxiana, y pues un poco les explicó
todo esto, o sea, ese trabajo excedía con mucho lo que yo esperaba y me explotó la cabeza. Pero bueno, es eso, o sea, creo que en la formación como psicólogo, y particularmente en ciencias sociales, exige sí tener una conciencia de investigación muy clara, lo mismo que una conciencia de escritura muy clara, están muy ligadas. Y bueno, dentro de las cosas que yo hago, ahora todo está muy limitado, ¿no? Bibliotecas, archivos están cerrados, entonces, ¿qué estoy haciendo en términos de investigación? Poco, honestamente, pero pues, nunca se cansa uno de revisitar tanto, o sea, no sé, aquí tengo un archivo que ustedes no pueden ver, pero sí, rápido. Hay una cabeza de Javier Marín, bueno, es el costado de un archivero de 4 cajones. Ok. Ese archivero de 4 cajones tiene, digamos, todo lo que encontré para hacer el libro de Raíces y Tradiciones. Y por supuesto que tiene muchas cosas que no agoté. Entonces, por ejemplo, había un libro que encontré en el Colmich, de hecho me parece que se llama Victoriano Salado Álvarez y la conversación en México. Y alrededor de un título tan bonito, saqué un capítulo que va a salir en un libro con Pablo Fernández y Rodolfo Suárez, que Rodolfo nos está prometiendo desde hace no sé cuánto, y bueno, que ya me... Entonces, bueno, es eso. Trato de meter la investigación tanto como se deje mi agenda, porque también es esto, con esto cierro. En la universidad privada tenemos entonces tú estás contratado, sí, para dar clases, y tienes una cuota fija, pero además asesoras tesis, das clases en el doctorado, participas en actividades fuera, te encargas de convenios, coordinas profesores, evalúas profesores. Entonces, es poco lo que puedes defender de tu espacio para hacer investigación, pero por supuesto que vale la pena, ¿no? Lo más rico, creo, del ejercicio de hacer investigación es hacerlo en equipo, con equipos de becarios, o con colaboradores, es lo más sabroso. Bueno, igual un poco retomando esto, ya que tienes pues poco tiempo en realidad para hacer investigación propiamente, ¿cómo te las arreglas? ¿Cuál es el procedimiento que sigues para hacerlo? Hace un par de años estaba en el SNI, entonces ahí tienes que pues, corretear porque no hay de otra, ¿no? En mi caso, Adriana, fíjate que ha sido un proceso natural. Por ejemplo, las publicaciones, o sea, de repente tenemos amigos en común que pues, uno va a hacer un libro, va a coordinar un libro sobre algo, te invita, te da un plazo y eventualmente lo entregas. No es más complicado que eso. También con números monográficos más o menos funciona así. Lo que funciona diferente son los artículos, porque ahí sí tienes que ser más programático. Y lo que conviene es, pues una vez que encuentras un tema sobre el cual vale la pena escribir, y además tienes más o menos el margen, pues meterte una buena corretiza, desvelarte bastante y pues depende, ¿no? O sea, depende, hay gente por supuesto mucho más organizada que uno, pero eventualmente sales con un texto, con una publicación y bueno, pues eso da gusto. Les platico, por ejemplo, del último caso. Había estado buscando a ver, cuando pues, se publicó mi libro en 2014, me regalaron algunos ejemplares en digital y quise enviárselos a los autores que habían sido más citados en el libro. Me di cuenta de que algunos ya habían muerto. Oh. Kurt Danziger, por ejemplo, me contestó y me dijo, tengo 97 años y mi español es inexistente, entonces no puedo leer tu libro. Oh. Ok. Bueno, fue directo. Pero uno de ellos, Rob Bosniak, que estaba en ese entonces en una universidad cerca de Nueva Jersey, me dijo no solo gracias, sino además me aventó un montón de preguntas acerca de Baldwin, que era algo que lo estaba investigando. Baldwin es un personaje, un psicólogo importante que vino a dar clases a México un poco de manera inexplicable, vino en 1906, 1909, 1910 y 1912.
pero había mucha bruma alrededor suyo porque es un personaje de entrada polémico. En 1907 lo encontraron en un burdel de personas de color, más o menos en un club de jazz, a unas cuadras de su casa, lo encarcelaron, se hizo pasar por alguien más para no llamar a la polémica. Finalmente se dan cuenta, es un chismesazo desde Daniel, ¿no? Total, Wozniak, que ha estado investigando al respecto y que quiere publicar un libro, me dijo, es que tengo muchas preguntas. Le dije, bueno, pues no seas ingrato, espérame, te las contesto, pero hagamos algo, escribamos algo. Claro. Me dijo, va. Y entonces yo tenía 3 becarios a los que jalé y nos mandó un cuestionario de año por año, cuáles son las cosas, las certezas que él tenía de Baldwin y algunas preguntas alrededor de eso. Algunas las pude contestar con lo que yo tenía en mi archivo de aquí y en el libro. Para otras tuvimos que ir, o bueno, fuimos al Archivo General de la Nación, que está en Lecumberri, al Archivo Histórico de Relaciones Exteriores, que está en Tlatelolco, y al CESU, que es el Centro de Estudios sobre la Universidad, que está cerca de Ciencias Políticas. Pues esto, nos metimos a fondo en las bibliotecas y finalmente uno de los medios que nos ayudó más fue la versión digitalizada de la Hemeroteca Nacional, que pueden consultar desde Compus, igual yo. Entonces me puse a buscar Baldwin en los años que ya les contaba, un año antes, un año después, y encontré todo lo que estaba al menos registrado y guardado ahí, publicado en México sobre Baldwin. En México y bueno, y de Mexican Herald, que también se supone que se imprimía aquí, ¿no? Bueno, pues contestamos lo de Baldwin, eso está armándose todavía, pero una cosa que me pareció importante rescatar de toda esta experiencia fue decir, voy a publicar un índice de todo lo que está en la hemeroteca respecto a Baldwin, porque el tema es que hay pianos Baldwin, hay locomotoras Baldwin, y hay 2 o 3 tipos que se llaman igual. Un piloto que hacía acrobacias en los circos aéreos, un día explotó su avión y bueno, lástima, pero es una noticia que se repite mucho. Un explorador que estaba en el Ártico. Entonces, bueno, para ahorrarle todo ese camino a quien quisiera meterse con el personaje, porque ojalá y se metan con el personaje, pues publiqué en una revista de Iztacala todas las notas respecto a eso. Eduardo, mi becario, me ayudó, Castillo Góngora, Carlos Eduardo Castillo Góngora, me ayudó. Bueno, entonces saqué los índices por año y se publicó en una revista de Iztacala. Eduardo me ayudó, yo ya había encontrado las notas, entonces Eduardo me ayudó a hacer como un índice, lo cual está muy bien, pero no estaba por orden cronológico, lo cual estaba muy mal y fue mucha chamba, pero finalmente quedó y se publicó en la escuela de Iztacala. Entonces, no es volverse de la noche a la mañana o hacerse una agenda de aquí a 2 meses el convertirse en investigador. Respondiendo a tu pregunta concretamente, Adriana, creo que es un asunto que haces por gusto y que un buen día te das cuenta de que ya te tiene en una trayectoria y que la gente te conoce por lo que escribes y bueno, a veces es uno el que te conoce, pero resulta que es su profe y él le da a leer tus textos a sus alumnos o cosas así. Entonces, pues es un asunto como interesante en ese sentido, pero es como muy orgánico, no podría distinguirlo como formarse para investigador, salvo por el tema de estudiar en un centro de investigación. Porque en el colegio de Michoacán, por ejemplo, el centro donde yo estaba tenía los profes más mayores. Y ninguno de ellos le metían en nada de pedagogía a sus planes de estudio. O sea, que quisieras tú que por competencias, que vamos a hacer... No. O sea, para unos era, siéntense, les dicto, cállense y escriban. Para otros era, no, hombre, ¿qué? Vamos a los archivos. Para otros era, no, vamos al campo, vamos a los altos de Jalisco para hablar acerca de la revolución o de la revuelta cristera. Entonces, la lógica de los centros de investigación es pégateles y aprende viendo, ¿no? Eso sí es una ayuda si quieres hacer la investigación, el estudiar en uno de estos. No sé cómo sea, por ejemplo, en el ITAM, pero sé que en los centros, en los colegios,
Y en los CIESAS va mucho por ahí. Creo que los CIESAS son un poquito más escolarizados, pero bueno, eso es mi experiencia, ¿no? Que es muy, muy corta. Oh, bueno, sí suena interesante también como por la cuestión que comentas de acompañar a los profes a hacer cosas. Creo que eso a veces resuelve más el problema de aprender a hacer algo que leyendo cosas particularmente, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es una especie de equilibrio ahí. Entonces, pues sí. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, Adriana. Nada te quita ¿cómo decir? Nada te evita la experiencia de leer. Ah, no, claro, sí. Es que Sí, sí, parece una sí. obviedad, pero cada vez me doy cuenta que no lo es. Leer te ayuda a conectar puntos. Y en ese conectar puntos, de repente, leer no se acaba con leer el texto, sino también empieza, de hecho, cuando empiezas a leer las notas a pie, revisas la bibliografía, te das cuenta de que este fulano cita a este fulano, pero no a aquel. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Están peleados? ¿Se odian? Por ahí vas, Sí. pero sí, digamos que una buena parte de hacer investigación la haces en el gabinete, no necesariamente en el campo. Y de hecho, el trabajo en el campo lo aprovechas mejor cuando tu agenda o tu trabajo de gabinete está más depurado. Ok, ese es un gran tip también. Sí, bastante. Sí, vamos, conozco gente que tiene menos de 25 años que está estudiando una ingeniería o algo así y hace ya fichas de sus lecturas o tiene sus libreros acomodados según algún orden. Aunque son ensayos pequeños, vale la pena hacerlos, ¿no? Y vale la pena meter ponencias a congresos. Actualmente es relativamente fácil. Vamos, o sea, hay artículos acerca de un tipo que envió un resumen a un congreso y se lo aceptaron, pero resulta que el resumen no lo hizo él, sino su texto predictivo en el teléfono. Ok. Entonces, lo que quiero decir con esto es relativamente fácil meter un trabajo a un congreso y está padre ir, y está padre si te critican, y está padre si haces las cosas no tan bien y luego te avergüenzas y lo quieres sepultar, porque es un inicio y esos inicios, pues te ayudan a saber para la otra, para no romperte el pie, cae con los dos, o cae acostado, o mejor no caigas y dediquémonos a otra cosa. Creo que con esto que nos estás contando, estás de cierta forma como que adelantándote a algo que te queríamos preguntar, que tiene que ver con, pues, qué es lo más difícil de enseñar a investigar, ¿no? Y sobre todo pensaba en esto que nos decías sobre, pues, que en algunos programas o planes de estudio o en algunas estructuras universitarias no hay tanto esta fórmula de pégate al profesor que investiga, ¿no? O pégate al investigador y aprende de él. Entonces, pues, en este ejercicio de involucrar la investigación en tareas que a lo mejor originalmente no tendrían que ver con eso, como hacer un examen o hacer un trabajo de recuperación para no reprobar, ¿qué dificultades has encontrado en este proceso de enseñanza? Es que, digamos que, mira, yo doy clases en primero, que en primer semestre tienen Historia de la Psicología en México, y doy clases como en octavo, que tienen propuestas fundamentales en psicología social. Y lo que les separa a los alumnos de la investigación en primero y en octavo es bien diferente. En primero, los chavos, y bueno, puedo decir que yo aprovecho un poco eso, pues, o sea, los chavos están un poco probándose para saber si están en el lugar adecuado. Esto es en la carrera y en la universidad, ¿no? Y están dispuestos a lo que les pongas enfrente, pues. Pero eso lo vuelve muy interesante porque pues uno se puede contentar pidiéndoles cosas que en realidad son una batea de babas, o los puedes enfrentar a retos que no se imaginaron que tendrían que enfrentar. A estas alturas es nada más, bueno, es mucho, pero son retos que tienen que ver con gestión de la información. A veces no es gestión de la información en línea, pero el tipo de preguntas que incluía mi examen implicaba hacer conjeturas que tuvieran que ver con lecturas, con independencia de si las hacías en la internet o en la biblioteca. Alfredo Cruz, que es un bibliotecario del ITESO, se hizo mi amigo precisamente porque un día llegó con un montón de libros y me dice, ¿usted es el profe Iván? Sí. A ver, le tengo que consultar acerca de unas preguntas de su examen.
y porque todos iban y pues, ya tenía él un altero de libros y decía, pues búscalo ahí. ¿Cuál? Y hasta la pregunta es curiosa, pues en todos, pero los tengo que leer todos. Parece que los libros ya tienen que venir con el instructivo y no lo digo para nada con ironías, ¿no? Pero bueno, entonces el primer semestre es fácil ponerles retos acerca de retos en contra de su ignorancia, aunque suena maratón, que pueden ir superando de manera muy interesante y a veces puedes ver vocaciones, de veras, vocaciones de investigación o de escritura desde el primer semestre, sin que necesariamente vengan de prepas súper exigentes, no voy a decir de cuál, porque no les voy a dar el privilegio de la publicidad por estos canales tan... Pero a veces no es, dependiendo de qué prepa vengan. Yo he tenido alumnos formidables en la Autónoma de Tlaxcala, en Univer, que es una escuela privada chiquitita de acá. Y bueno, eso es en cuanto a los alumnos de primero. ¿Qué es lo más difícil? La carga que traen de las veces que han escuchado, no vas a poder. No vas a poder, estás chiquito, estás queriendo hacer cosas que no te tocan, que no le corresponden a tu edad, etcétera, etcétera. Y de eso somos responsables, los profes, los papás, los hermanos mayores, las exnovias, un poco todos. Pero al final también haces ver que esto puede ser un reto en contra de sí mismos o para superarse a sí mismos, porque tiene que ver con romper hábitos o al menos para ese examen en particular rifársela durísimo y bueno, pues quemar la camiseta. En el caso de alumnos de último semestre ya es muy distinto, porque ya tienen una noción de qué cosas quieren hacer con su futuro y qué cosas no quieren hacer. Entonces, nosotros teníamos una materia que yo llevaba que se llamaba Proyecto de Aplicación Profesional, que conjuntaba el servicio social, la tesis y una materia teórica. Pero era un lío, porque tenías gente muy entusiasmada que quería hacer investigación y gente que, por favor, ya pásame. O sea, y bueno, pues en esos contextos es como difícil. En esos casos yo diría que las dificultades más grandes para hacer investigación son todo lo que no aprendimos a lo largo de la licenciatura y todo lo que los profes no les exigimos a lo largo de la licenciatura, ¿no? Porque no les exigimos aprender a escribir, porque, híjole, para eso hay que leerlos y a veces para muchos profes es que flojera. No les exigimos que entreguen trabajos de calidad porque los tendríamos que revisar y mejor les pedimos esto y lo otro. O sea, esos son como impedimentos. Sin embargo, cuando los chavos traen ganas y están dispuestos a hacer algunos sacrificios, digo, yo he tenido becarios que tuvieron que dejar de trabajar en el café, tuvieron que dejar el rugby, tuvieron que dejar de estar ensiamesados con los novios o con las novias, un poco como por administrar de manera distinta su tiempo. Y los resultados han sido muy buenos en todos los casos, pero sí se necesita disponibilidad, se necesita también, creo, por supuesto que lo digo con mucha modestia, tienes que trabajar con alguien cuyo trabajo te apasione. Y Selene, una becaria también de mi primer equipo de becarios, me lo dijo, es que una de las cosas que nos tiene trabajando fuerte es que no queremos quedarte mal. Entonces también tienes que trabajar con alguien que te despierte admiración y con quien quieras estar aprendiendo. No te metas de becario de investigación de alguien que te va a dejar enderezando clips o reciclando grapas. No, ponte con alguien que te ponga a revisar documentos, a leer. Y otra cosa, como becarios de investigación o como investigadores en formación, no le hagan la chamba que tienen que hacer muchos investigadores que ponen, léeme estos 3 libros y me hace una ficha de cada uno. Maestra, pues para eso hay reviews o reseñas, o sea, pero bueno, hay de todo en esta viña del Señor. Sí, hay métodos más efectivos y otros no tanto, ¿no? Y bueno, pues ya hablamos de estas partes como complicadas de la investigación, pero también, pues para no quedarnos con ese mal sabor de boca, queremos preguntarte qué parte del proceso de la investigación disfrutas más.
Ay, pues yo creo que cuando terminas y mandas, porque, hombre, o sea, sí como Ella Express, este, mm, pero no, yo creo que cada parte tiene su encanto. O sea, el proceso cuando no tienes la idea clara y estás jugando un poco a esto que les decía de hacer las conexiones entre datos, fechas, etcétera, aún y cuando te conduzca a un callejón sin salida, a un tema que no tiene futuro, vale mucho la pena. Este, el recoger los materiales para trabajar también, cuando haces etnografía, por ejemplo, el hacer las entrevistas es súper interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando estás haciendo la escritura, yo creo que ese es como el que tiene más presión, al menos para mí. O sea, los procesos de termina en tantos días, tiene que durar así, etcétera. O sea, mi tesis de doctorado, los últimos cambios, se los hice el día que la imprimí. Ay, qué nervios. Cambios de capítulos, de cambia esto para acá, cambia esto para allá. Porque sí, o sea, te persigue el fantasma de lo puedes hacer mejor. Este, y bueno, cuando finalmente lo envías, por supuesto que es un descansar muy sabroso, pero también cuando lo ves impreso, bueno, es como si vieras a tus hijos a los ojos, ¿no? Más para los que no tenemos hijos, los cargas. Creo que esos serían como los momentos estelares que pues están a todo lo largo del proceso. Súper. Y en esta trayectoria que has llevado, has participado en varios proyectos de investigación de varias naturalezas, ¿no? Desde estos que son de archivo, etcétera. Y pues me da curiosidad, me gustaría saber, eh, pues, ¿en qué momento te diste cuenta de que pues, la investigación era importante? ¿En qué proyecto estabas trabajando? ¿Empezaste a trabajar que dijiste, esto está padre o esto me gustaría hacer? De qué se trataba ese proyecto? Es interesante la pregunta, Adriana, porque creo que tiene que ver con mi ejercicio docente, más que con otra cosa. O sea, yo empecé a dar clase a los 21 años en la licenciatura. Llevaba un proyecto, no era una clase teórica ni mucho menos, por lo que tenía que disfrazarme. No, por ahí hay una foto que no les enseñé, porque esas sí hay que esconderlas. Pero, llegado a un punto me di cuenta de que la licenciatura nada más, con todo y que me pasaba de veras, o sea, pude haber pagado una renta en la biblioteca por la cantidad de horas que me pasaba ahí, no me alcanzaba para ser un docente con solvencia frente a me gustaría decir frente a las dudas de los alumnos, pero no, es frente a las propias dudas y eso sí hacia dónde conduce algunas dudas de tus alumnos, pero también algunas necesidades de ser más claro, ¿no? Y en función de eso, dije, tengo que hacer un posgrado. Ahora, ¿a dónde? En ese entonces, una académica brillante que se llama Rebeca Pérez Daniel, que yo creo que está entre mis alumnas más brillantes de toda la vida, me dijo, ¿por dónde vas al colegio? Ella era de Zamora. Pues, no sé, o sea, a mí el colegio me sonaba el colegio de posgraduados de Chapingo, que mis papás trabajaban allá, donde había muchos señores sombrerudos, con bigotón, y bueno, pues algo así. No, pues nada más alejado que el colegio de Michoacán. El programa de estudios estaba raro porque decía que se leía poética del siglo XVII. Y dice, pues yo no sé nada de eso, pero quiero saberlo todo. O se leían cosas que tenían que ver con comunidades indígenas o con filosofía japonesa. ¿What? Entonces, después de un rato entendí que lo que venía No. como líneas de investigación eran las líneas de investigación de los investigadores que residían en el colegio, no era lo que teníamos que estudiar. Entonces, digamos que fue una experiencia, el llegar al colegio fue una experiencia bonita porque es muy distinto a llegar a la licenciatura. Aplicaron 60 y pico aspirantes, entramos 12 nada más como apóstoles.
Y luego vino el proceso de a ver quién se queda, ¿no? Porque el Colmich, no sé los otros colegios, pero en el Colmich la experiencia es casi militar, neta, no lo estoy inventando, es muy dura. Sin importar al centro que entres, o sea, al doctorado o programa que vayas a cursar, la experiencia es muy dura. La exigencia es muy alta, y pues las ganas de no fallar también lo son, entonces sí te pones una buena. Pero lo que te podría decir es eso, Adriana. Creo que fueron las ganas de ser un mejor docente y de afinar la manera de saber y de acomodar las ideas que vas adquiriendo con la lectura, lo que me hizo ver, no te alcanza mano, entonces pues síguele. Eso. Y bueno, igual ahora con esto me surge la duda de, ¿crees que con esta situación del encierro, ¿cómo has podido adaptar tu trabajo? O sea, en ese sentido de que, bueno, eras, pues sí, vas más a la biblioteca o al archivo. Ahora nos contabas un poco que, bueno, eso ha sido imposible porque están cerrados, pero también cómo te las has arreglado en ese sentido, con, no sé, con internet y esto. Uh-huh. Pues una es que sí vas explotando más los recursos en línea que por su propia naturaleza van creciendo, ¿no? Con independencia de qué tanto los consumas tú o lo que quieras tú. La diferencia de recursos que hay de cuando yo hice la tesis a cuando se publicó el libro, que eran 10 años, era pasmosa. Y ahora, bueno, pues se extiende casi cada día. Esa es una, pero por ejemplo estoy asesorando una tesis de una chica que se llama Gabriela Donají sobre los conceptos, representaciones sociales de la locura en Guadalajara en un periodo que va como de principios del siglo a los años 50. Ella sí la ha sufrido. O sea, ¿por qué? Pues porque los archivos estaban cerrados, las bibliotecas estaban cerradas y ella ya estaba metida en el programa y tenía que presentar resultados. Entonces, eso es lo que, o sea, en esa posición en el que te machuques los dedos en la pandemia porque estás metido en un posgrado de investigación, en medio de la cerrada de todas las bibliotecas y centros de investigación, etcétera, ahí es en donde te sufren. Tengo alumnos en el doctorado de investigación psicológica del ITESO que llevaban protocolos que tenían que ver con cortisol. Entonces tenían muestras de saliva refrigeradas en el ITESO que, por supuesto, no sobrevivieron al encierro. Entonces, no, y ese es en el caso de ellos. Hubo el caso de otra alumna que tenía que hacer entrevistas, etcétera, y se quedó sin posibilidad de continuar su investigación. No sé cómo el CONACYT se está organizando con esto, pero sí es muy complicado. Ahora, en el caso propio, lo que sí puedes hacer es, una vez me decía un exalumno que se llama Juan Manuel Galeazzi, que está creo que en Londres, en Oxford, haciendo psicología muy, muy brillante, me decía, es que esta idea de estudiar historia, de leer y releer un texto, como que no es my cup of tea, ¿no? Pues digo, si alguien piensa que se puede leer 2 veces el mismo libro, porque ya estamos en conversaciones distintas. Entonces, creo que por ahí va. Creo que se trata de revisar los textos de los profes que te inspiran, los textos que te inspiran a ti, y además aprovechar el montón de recursos que se están multiplicando en el mismo periodo de la pandemia, ¿no? Desde blogs de discusión, de repente, les pongo un ejemplo. Hace 6 meses, más o menos, encontré un artículo en la revista de Filosofía y Letras de la UNAM de 1943 de Eduardo Nicol, que se llama Psicología Científica o Psicología Situacional, me parece. Y está súper interesante, se los pongo si quieren con mucho gusto. Pero lo había bajado en PDF y no había tenido oportunidad de leerlo. Bueno, pues ahora en los trayectos que hago en auto, de repente le pongo el teléfono a que me lo lea y bueno, pues tampoco es el más ducho mi teléfono, pero lee mejor que yo. Entonces, no sé, se pueden aprovechar también cosas así. Ya me compré una bocinita que entra conmigo a la regadera cuando me baño, entonces cada vez soy más invencible en esto también. Ahí sí, explotando todos los recursos y todos los cacharros. Así es.
Muy bien, eso me parece una estrategia muy útil de cómo, o sea, porque sí, de pronto parece que el tiempo se vuelve cada vez más escaso y pues hay que encontrarle estas pequeñas rendijas, ¿no? De tiempo para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Sí, tal cual. Y bueno, pues ahora estás trabajando en algún proyecto. Mm, o verás, no, ninguno que tenga que ver con trabajo empírico. Tuve un proyecto de albergues infantiles durante casi 10 años que se cerró por una serie de esas razones que te hacen lamentarlo mucho, pues. Porque creo que el trabajo que estábamos haciendo estaba bueno para los alumnos, estaba bueno para los niños, estaba bueno en términos de producción de conocimiento y de rescatar buenas prácticas, etcétera. Pero bueno, se cerró ese. Luego, estaba colaborando con nutriólogos en una experiencia de investigación importante para prevenir obesidad en casos de niños de primaria entre tercero y quinto. Terminó un periodo muy interesante, con datos muy interesantes, pero de buenas a primeras me quedé sin asistente de investigación, entonces terminé haciendo yo las entrevistas, yo las transcripciones, para cuando salieron los análisis ya tenía becarias, pero me quedé sin tiempo para trabajarlo a fondo y al final ellos siguieron su camino, yo el mío, no éramos el uno para el otro. Entonces, lo que sí estoy trabajando son cuestiones de historia que tienen que ver con la historia de la psicología en México. Exactamente ahorita no les podría decir que tengo nada a medio escribir, por ejemplo, ¿no? O está por salir el capítulo con el doctor Pablo y con Rodolfo. También está por salir, no, ya salió un capítulo en una cosa que se llama algo así como Historia de la Psicología en Latinoamérica, una versión crítica que publicó Springer, en donde me invitaron a publicar gente que está en Argentina, en Chile, en varios países, y bueno, saqué un capítulo sobre México. Entonces ahorita más bien estoy un poco como sobreviviéndole a los semestres, o sea, a las clases que tengo en términos de pues, mantenerme al día con las calificaciones, no retrasarme con las lecturas y tal, que parece poca cosa, pero No. no, son los cursos, son pequeñas bestias que sí te acechan de noche y que bueno. Lo que sí es, tengo una agenda de escritos por hacer. Uno que tiene que ver con Balvin, que ya se los platicaba con el trabajo o a través del trabajo de Bosnia. Otro que tiene que ver con un trabajo que hice sobre inclusión de los alumnos invidentes en la educación superior, pero que además trabajé en una tesis de doctorado con Jesús, un alumno que es ciego. Ahí se encargo de hacer una tesis de doctorado con una persona ciega, en donde, por ejemplo, no puedes usar la herramienta de comentarios de Word porque no los puede leer su lector. Entonces tienes que escribir sobre los textos que va poniendo él y en cada entrada ponerle Jesús, 2 puntos. Aquí me parece que no sé qué, no sé cuánto, porque su lector lo que hace es hacer esto. Y también imagínense hacer la tesis cuando no puedes regresarte a la página tal en donde sabes que dejaste esto, sino que tienes que tener una noción más o menos de memoria vaga de dónde escribiste qué cosa. Entonces, bueno, hicimos una tesis en casi 7 años y queremos escribir algo al respecto de la experiencia. Mandamos algo a una revista del ITESO y nos dijeron que no porque le faltaba método y la verdad es que me da mucho gusto porque no me cae muy bien. Después de que es algo así, sé que no le falta, pues. Entonces, bueno, hay como, esto sí, hay un altero, digamos, de proyectos que más me vale empezar para tenerlos terminados antes de que termine el año. Entonces, pues un poco así estamos. Muy bien, suena un paso bien apretado, la verdad, y muchos cabos sueltos todavía que explorar. Sí. Y bueno, pues ya igual para ir cerrando, nos gustaría preguntarte cuál es el futuro de la investigación
en psicología social o en la psicología en general? ¿Cuál es tu predicción, tu deseo, tu sueño? Qué bonita pregunta. Pero lástima. No, pues cualquier cosa que responda se va a quedar corto. Creo que la pregunta de veras es muy bonita. Y lo que habría que compartir es la pregunta, porque es algo que se contesta entre todos. A ver, ¿cuál es el futuro de la investigación en psicología social? Creo que la mejor investigación sí surge de diálogos, y estos diálogos, o sea, de diálogos con personas y de preferencia de frente a frente. Y estos diálogos a veces ocurren en los congresos, en los pasillos, en los cafés. No siempre en las clases. Y bueno, ¿cuál es el futuro en términos, por ejemplo, de financiamientos? La verdad es que no lo sé. O sea, revisando los proyectos que recibieron financiamiento de una convocatoria a la que aplicamos en 2014, no podías establecer un patrón como para saber, mira, beneficiaron a los que les interesa esto y aquello. No. Y en investigación básica en ciencias sociales, o sea, rescate de lenguas, el estudio de no sé qué cosa, de la cultura no sé qué cuál. Entonces, en ese sentido siempre es una moneda al aire, pues en términos del financiamiento para la investigación. En términos de hacia dónde va a caminar, creo que siempre ha habido varias brújulas en psicología social, ¿no? O sea, una que te lleva al laboratorio o a los lugares de experimentación y otra que te lleva a la calle. Entonces, ojalá, creo que puedo hacer una lista de deseos más que de predicciones osadas, de me cae si no. Entonces, ojalá tengamos más mujeres haciendo investigación en puestos directivos, en lugares académicos, y en puestos de decisiones importantes administrativas, de financiación, etcétera, ¿no? No por el hecho de ser mujeres, pero si esto supone el problematizar y darnos en la madre en la medida necesaria para quitar por un lado, los privilegios de quienes sean, ¿no? No importa si eres hombre, mujer, librero o lo que sea, pero para quitar los privilegios que ponen en los lugares de las decisiones a las personas por su genealogía de amigos o por su, ¿cómo se le dice esto? Ahorita les digo, abolengo, porque se apellida fulano de tal, no, o sea, las razones de quién debe estar en esos puestos tienen que ser razones inteligentes. Y a veces esas razones, cuando de entrada descartas a la mitad o a más de la mitad que son las mujeres, son estúpidas. Entonces, la primera que yo pondría sería esa. La segunda que yo pondría es, ojalá que los espacios de formación sean espacios de formación y se limpien de otro tipo de prácticas, ¿no? Es decir, ha habido mucho ruido alrededor de los Me Too y alrededor de este tipo de cosas en las universidades, pero ni siquiera me refiero a esas prácticas que por supuesto son deleznables, hay que sacarlas de la academia. Pero me refiero más bien a las prácticas de simulación cotidiana. Yo soy un profe que pide un trabajo y tú me entregas un trabajo que medio sacas de algún lugar. Dos ejemplos. Un profe que recibe cuando estaba de coordinador en la licenciatura de psicología donde trabajo, un día llega un profe y me dice, ve esto. Entonces reviso y en la portada viene el nombre de un alumno, un título. Pero cuando lo abro y lo empiezo a ojear, es un texto que viene en portugués. Fala portugués. Entonces, yo digo, ¿qué es? ¿Qué pedo? Me dice, no tengo idea, pero creo que lo que pasó fue que el chavo lo vio, o la chava, el chavo Ava, lo vio y dijo, pues parece a lo que me pidieron, lo imprimió y me lo entregó. Pero ni siquiera lo leyó. O sea, ni siquiera se dio cuenta de que está en otro idioma. Contraparte llega una alumna y me dice, oye, Iván, tengo un problema con esto. Trae un folder de tamaño carta, pero de los que se cierran así. Un sobre, más bien. Digo, ¿qué pasó?
y me dice, nos había pedido el profe un sobre de estos, pero de los que tienen un hilito para cerrar. Yo no encontré un sobre de estos y de última hora le entregué esto que iba con una sticker, con una pegatina. Y cuando me lo devolvió, el sobre estaba calificado por encima, pero la pegatina estaba intacta. Entonces le pregunté al profe, oye, profe, pero, o sea, ¿sí me revisaste o cómo sacaste mi calificación? El profe le dice, es que tengo visión de rayos X. Oh. Entonces, de ambas partes hay prácticas de simulación que desvirtúan el esfuerzo de alumnos y de profes que tratan de hacer las cosas bien y de tomárselas en serio. Y eso no tendría que estar ni en la academia, ni en la función pública, ni en ningún lado. Pues, o sea, entonces creo que si eso lo quitamos o si hacemos esfuerzo por hacerlo a un lado, vamos a tener una mejor investigación, mejor universidad, mejor país, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa creo que es necesaria? El incorporar grupos de investigadores. O sea, insisto, para mí el trabajo que más disfruto de hacer de la investigación es hacer equipos. Desde cómo los piensas de manera que sean perfiles complementarios, desde cómo los ves crecer, porque al final pues es gente que está en sus tiernos 21 y que se va descubriendo a sí misma y que va tomando decisiones frente a su futuro, sus novios, sus papás, etcétera. Y es curioso porque también tú te vas dando cuenta de quién eres como investigador y qué cosas son importantes para tu investigación, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, que para mí es importante es que tengan habilidades sociales. La diplomacia no está como materia en ninguna de las licenciaturas que conozco y sin embargo supone un montón de una cosa que Mead llamaba inteligencia social, que es la capacidad de leer, más allá de discursivamente, leer con gestos, con posiciones, con etcétera, quién es la autoridad en un espacio social determinado y cómo te conduces con él y cómo te conduces con los demás. Esa es una cosa que no estudio en la universidad y que ves brillando por su ausencia, sobre todo en los alumnos de último semestre, son los egresados. Entonces, bueno, hay que incorporar cuadros jóvenes. Luego, número 4, incorporar cuadros medios. O sea, profesores que colaboren contigo, equipos reflexivos, seminarios, tesistas. Esto se tiene que hacer. O sea, para mí, insisto, o sea, yo tenía un seminario que empecé porque ese grupo de alumnas me decía, queremos tener un espacio de psicología social. Va. Entonces, conseguí poner en su horario de clases las clases normales más 2 horas que eran los martes de 8 a 10. Y para eso le pusimos un salón. O sea, era seriamente una clase, ¿no? Pero la idea era hacer un seminario extracurricular. Incluso en algún momento empezamos con lecturas y fracasó, porque pues se convirtió en una clase más, que era lo que nadie quería. Entonces empezamos a hacer otro tipo de cosas, o sea, un poco, de repente era un taller de metáforas, de repente era un taller de fotografías, de repente era todo menos una clase formal, y se convirtió en un seminario muy querido por todos, le decíamos el Club de la Metonimia, pero bueno, le pueden poner otro nombre también igual de cursi. Y escuchábamos gente que hacía protocolos para llevarse su tesis a un posgrado, ¿no? Escuchábamos a gente que acababa de presentar algo, gente que estaba haciendo investigación. Tuvimos de todo. Iban profes de hora clase, profes de tiempo fijo, alumnos, exalumnos, y gente invitada, que nunca faltaba. Y alrededor de eso giramos mucho tiempo hasta que se empezó a desvirtuar, porque de repente era, pues vamos mejor a casa de fulano y pedimos pizza y tomamos chela. Pero al rato lo central se vuelven la pizza y las chelas y lo demás vale madre. Entonces, creo que tiene que haber espacios colectivos de formación de cuadros medios, ¿no? O sea, profes de tipo variable que estén interesados en seguir su carrera académica, son espacios para crecer mucho eso. Y por último, otros 5, ¿no? Por último, creo que mi deseo para la investigación en psicología social sí es que no repitamos errores de las generaciones pasadas.
Eh, hay un montón de ejemplos ahí, sí, pero varios de los errores, es otro paquete, pero varios de los errores de las generaciones pasadas fueron, por ejemplo, dividirse en grupos antagónicos que no se hablan, no se, de hecho, si se pueden poner el pie lo harán. Ignorar a la gente que hace trayectorias académicas brillantes, aunque no sean los más conspicuos, los más a la vista, ¿no? Los más famosos. Ir y reconocer a esos perfiles. Por otro lado, también el evitar hacer congresos como si fueran tiempos compartidos en un hotel súper chulo con vista a la playa. O sea, señor, viene usted a trabajar, déjese de tonterías, pues, ¿no? Porque aparte de eso, claro, los ves presentando súper peinados y al día siguiente los ves súper pedos en la alberca, ¿no? No, no, o sea, vamos, no tengo nada de malo en cuanto a cómo se pasa cada quien sus congresos, pero son espacios para dialogar y cuando se desperdician nos quedamos sin esos espacios. Y bueno, etcétera. Hay más, ahí sí sumen ustedes los que se sepan en secreto y no tan en secreto. Pero creo que por ahí va. Ok, pues sí está amplio el abanico de deseos y de intentos de cambio también. Pues eso, muchas gracias por compartir con nosotras esta mañana y por contarnos también tu experiencia, que es muy valiosa pues para nosotras y esperamos que también pues para nuestras seguidoras y seguidores también, porque seguro estamos en condiciones más o menos parecidas. Seguro que sí. Les dejo mi correo, está muy sencillo, es salvador@iteso.mx. A veces tardo un poco en contestar, pero si tienen paciencia, seguro contesto. Y bueno, pues por ahí hay cositas. Si les interesa, por ejemplo, el libro, en YouTube hay un par de presentaciones de él, como para que se hagan una idea de qué va. Por ahí hay algunas otras. Ahí participa Adriana. ¿Cuál de las dos? Pues ya lo averiguarán. ¿Quién lo tendrá entre su fondo? Hay material en línea y de veras con mucho gusto les comparto el video de mis alumnos en la biblioteca palafoxiana porque vale mucho, mucho la pena el compartir ese tipo de materiales. Sí, debe ser una joya ese video. Sí, con mucho gusto lo compartimos. Gracias por tu tiempo. Ahora sí son tardes ya. Y muchas gracias por platicarnos pues todo esto. Yo siempre aprendo mucho de escucharte, entonces pues siempre es un gusto. Entonces, gracias. No, pues, un placer, ambas Adrianas dos. Pues mucha suerte con su proyecto. Por favor, considérenme para lo que sea. Si necesitan algún especialista también en alguna cosa, con mucho gusto. Y pues nada, seguimos en contacto.